El sistema está conectado a la red CAN y dialoga directamente con otros calculadores instalados a bordo, frenos ABS, control motor, etc., que permite mejorar la asistencia. La DAE establece nuevas funcionalidades. El nivel de asistencia es variable según diversos parámetros, particularmente en función de la velocidad del vehículo. Asistencia máxima en parking, mínima a velocidad elevada. En la actualidad los autos cuentan con un sistema de dirección electroasistida denominada EPS, para el caso de Hyundai. Básicamente este sistema está incorporado en los vehículos a partir del año 2003 y permite que el cliente tenga una conducción más segura y brindar confort al momento de ir en carreteras. También brinda un ahorro de combustible bastante interesante, puesto que hace que las millas recorridas con un mismo galón de combustible se incrementen, porque la unidad de control es capaz de manejar la corriente que suministra hacia el motor, es decir, la potencia que saca del combustible. Para este caso de Hyundai, el sistema cuenta con una dirección, la cual tiene un motor eléctrico de 12 voltios en corriente directa, el cual permite girar la dirección en ambos sentidos, aproximadamente 520 grados. Para esto, el sistema internamente en la dirección cuenta con un sensor de posición de torque y un sensor de posición de ángulo. Tanto el sensor de posición de torque como el sensor de posición de ángulo permiten que la unidad de control pueda calcular el punto exacto y la cantidad a suministrar de corriente hacia el giro del volante del conductor. Cuando el cliente, por ejemplo, está en condición de parqueo, el sistema es capaz de suministrar alta cantidad de corriente. En algunos casos puede llegar hasta 60 amperes. Y cuando el sistema se encuentra en carretera a velocidades sobre 100 km por hora, el sistema le quita suministro de corriente, con lo cual se permite tener una conducción más segura, puesto que la dirección toma mayor confiabilidad. Estamos tomando los datos, flujo de datos o datastream de un vehículo Hyundai Elantra i35 del año 2015. Dentro de los parámetros interesantes para el sistema Electric Power Steering, nosotros estamos observando el voltaje de la batería como parámetro fundamental, puesto que a través de ese voltaje es que la unidad de control designa cuánta corriente suministra hacia el motor. Otro parámetro muy importante tiene que ver con el sensor de torque, que es el que está colocado acá, que tiene que ver con la condición de rudeza en el camino, cuánta fuerza en unidad vectorial el sistema de motor coloca sobre las ruedas. Luego tenemos la posición de ángulo absoluto de la dirección, que tiene que ver con la posición del volante en el andar, en el conducir. Luego tenemos un dato importantísimo, que es el desplazamiento, cuánto parámetro en ángulo tenemos desplazado desde el valor real hasta el valor ideal. Y luego tenemos la velocidad del volante, que tiene que ver con la aceleración del cliente sobre el volante, qué tan rápido el cliente mueve el timón. Luego estamos encontrando la corriente sobre el motor. Esta corriente que está colocada acá sería cuánta corriente invierte la unidad de control sobre el motor de 12 voltios, motor de corriente directa. Y luego el valor consigna, que es cuánta corriente quisiera tener el sistema sobre el motor de corriente, que son los parámetros que se comparan. Luego tenemos el torque consigna, que sería cuánto torque querría ver la unidad de control en la conducción. Y luego tenemos dos parámetros fundamentales que tienen que ver con la temperatura de la computadora y la temperatura del motor. La temperatura de la computadora de la dirección, la EPS, Control Unit, básicamente tiene un circuito a través de transistores, los cuales al colocar 60 a 70 amperes son capaces de levantar bastante temperatura, la cual tiene que ser controlada por el enfriamiento de la tarjeta. Si este parámetro se sube demasiado, la unidad de control deshabilitará el control de asistencia a la dirección. Si nosotros encendemos el motor, en este caso el motor de combustión, podemos apreciar que ya el sistema comienza a elevar el voltaje de la batería, que fue nuestro primer parámetro, y al colocar movimiento de la dirección suavemente, por ejemplo acá podríamos apreciar la corriente, podemos apreciar por ejemplo acá la corriente que quiere tener la unidad y la corriente que maneja el sistema. Siempre los parámetros son comparativos, es decir, hay que comparar los valores consigna con los valores reales. En la medida de una falla, por supuesto que la unidad de control querrá ver un valor y el sistema puede mostrar un valor completamente diferente dependiendo cuál sea la falla del vehículo. Si nosotros colocamos la dirección en posición recta, por ejemplo, si observamos el ángulo de la dirección, acá, podemos apreciar que al tener el auto en posición recta, con llantas completamente derechas, tenemos un ángulo de 3.0 grados negativo, o sea que la desviación es mínima con respecto a la alineación mecánica del vehículo.
Este parámetro va a volverse negativo si giramos hacia la izquierda del vehículo visto de frente y positivo si giramos hacia la derecha visto de frente. Un valor que podría prestarse para confusión es la velocidad del movimiento del timón, que se utiliza para los sistemas de asistencia a la conducción o sistemas de control dinámico. Este valor que tenemos acá se va a volver cero en la medida que el timón se quede detenido. Pero si nosotros movemos el timón con rapidez, independientemente cómo lo estemos realizando, siempre el valor en grados sobre segundo o en radianes sobre segundo, siempre se va a ver en valores altos, muy cercanos a 200 grados por segundo, que tiene que ver con la velocidad con la que la persona mueve el timón, no con la posición del timón. Es decir, puedo dejar la rueda colocada hacia un lado y dejarla ahí quieta, por ejemplo, hacia un lado, ahí quieta, y podemos ver que el timón está corrido hacia la derecha 526.4 grados, pero la velocidad del timón es cero. Entonces esto indica más la conducción en carretera y la posición indica la posición del timón. La corriente de suministro que está acá normalmente no va a llegar en valores superiores a 80 amperes, porque bueno, puede sufrir daño los transistores de la unidad de control.